la facultad ha programado una serie de talleres que es para el trabajo con ustedes y pues espero que los aprovechen realmente porque es una excelente oportunidad para mejorar algunos procesos que ustedes ya han venido desarrollando a lo largo de su vida académica. Bien, voy a permitirme, quiero saber si me escuchan. Cristian, Ana, Sí, se te Alison. escucha. Perfecto, voy a compartirle mi pantalla para empezar la presentación, la explicación. ¿Me confirman si ya ven mi pantalla, por favor? ¿Se ve? Sí, señora. Muchas gracias. Bien, bueno, como les decía, vamos entonces a iniciar. Gracias, muy amable. Vamos a escuchar nuestro ciclo de talleres. El día de hoy, pues relacionado con la prueba Saber, les coloqué estas imágenes en la presentación para que ustedes se den cuenta que también la universidad, en la página de la universidad, ustedes encuentran vínculos para que puedan desarrollar unos simulacros relacionados con su prueba. El día de hoy vamos a trabajar taller de escritura y argumentación. Como les decía, mi nombre es Laura Fernanda Rodríguez Méndez, soy docente de la sede de Fusagasugá en la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas. El módulo de comunicación escrita sobre la formación de la expresión. El día de hoy, entonces, pues vamos a trabajar como la primera parte, la parte teórica de la conformación de los textos. Entonces, por ello, vamos a ver la superestructura y las cualidades del texto. El gran objetivo y la descripción de estos talleres, o de principalmente, es potenciar y promover en los estudiantes el planteamiento que se hace en el texto, el uso adecuado de distintos mecanismos que le dan cohesión al escrito, análisis desde perspectivas que enriquecen el desarrollo del planteamiento de manera efectiva. Bien, he querido iniciar la presentación de este taller con un pequeño recuento acerca de lo que ustedes van a presentar. Ustedes están próximos a las pruebas Saber Pro, que está contemplada en la Ley 1324 del 2009, en donde se le establece al ICFES la misión de evaluar mediante una serie de exámenes externos que son estandarizados para que ustedes puedan tener acceso a estos exámenes de tal manera que puedan asimismo obtener una serie de resultados que pues de una u otra manera son medibles y les van a servir para pues el desarrollo del resto de su vida académica y profesional. Lo cual está también contemplado desde el Ministerio de Educación, en donde se definen los parámetros que deben evaluarse en dichos exámenes. Este examen, pues, puedes apagar el micrófono, gracias. Este examen está compuesto por diferentes módulos de competencias. Hay dos, las genéricas, que son las que dentro de las genéricas son las que vamos a trabajar aquí en esta facultad, ¿listo? Y las específicas son las que se desarrollan a lo largo de su vida académica, de acuerdo a la carrera que ustedes están desempeñando en este momento. Las competencias genéricas las desarrollan todos los evaluados. Quiero recordar que evaluados no solamente son los estudiantes de las instituciones educativas, sino también aquellas personas que desean presentar el examen, pero que no están vinculados con una institución. Las competencias, por eso se habla de los evaluados. Las competencias específicas las desarrollan los grupos de evaluados según su carrera, ¿sí? Esas no vamos a tocar, vamos a referir a las competencias genéricas. Entonces, quiero compartirles, pues, los niveles de desempeño
que ustedes como estudiantes de la prueba van a obtener en cuanto a puntuación. Cada una de las preguntas va a estar en un ranking puntuado en esta escala del 1 al 4, en donde se entiende que 1 es en donde se ha encontrado mayor deficiencia frente al desarrollo de la misma prueba. No entiende la pregunta, no responde bien, no está bien desarrollada la respuesta, tiene problemas de ortografía, de gramática, etcétera. Ese sería el 1. Por lo contrario, la mayor puntuación es de 4, en donde pues todo el desarrollo de su prueba como tal, de cada pregunta, tiene una buena aceptación, responde a la pregunta, la escritura es coherente, hay planteamientos organizados, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo, porque cada uno de los modelos que tiene la prueba, pues tiene sus propias mediciones. En las competencias genéricas ustedes encuentran 5 niveles, 5 procesos relacionados con lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita, inglés. Entonces, nosotros nos vamos a referir lo relacionado con la lectura crítica, con las competencias ciudadanas y con la comunicación escrita. El razonamiento cuantitativo hace referencia pues a todo lo relacionado de la vivencia y la aplicación de las matemáticas en la vida. Y el inglés, pues la correcta utilización y aplicabilidad del inglés como un segundo idioma. En cuanto a la lectura crítica, pues se evalúan las capacidades de entender, interpretar, aprender, tomar posturas críticas y evaluar textos que pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana como en el ámbito académico en el que nos encontramos. Se utilizan 2 tipos de texto que son los continuos y los discontinuos, que más adelante se los explico. En cuanto a la competencias ciudadanas, pues se evalúan los conocimientos y habilidades que posibilitan el desarrollo y la construcción de todo el ejercicio de la ciudadanía, todas aquellas vivencias que tenemos dentro de nuestra cotidianidad y que hacen parte también de la organización de las leyes según emanadas de nuestra Constitución. Y la comunicación escrita, pues evalúa la competencia para comunicar ideas. Entonces, acá está relacionado con lo que les mencionaba anteriormente. Que también escribo, si utilizo adecuadamente la gramática, la ortografía, si soy coherente, qué tan buenos argumentos doy. De eso es que me miden, ¿no? La calificación de los escritos tiene en cuenta principalmente 3 aspectos. 1, el planteamiento que se hace en el texto. 2, la organización del texto. 3, la forma de expresión. ¿Listo? Entonces vamos a entrar pues como un poquito a lo grueso del taller de la parte teórica. Vamos a hablar acerca de la tipología textual. Esta información ustedes la han venido desarrollando y visto a lo largo de su vida académica. Estamos hablando casi que desde primaria. ¿Listo? Simplemente que en el paso del tiempo y digamos, entre comillas, gracias al avance de la tecnología, de cierta manera, como que se nos olvida la utilización de ciertos elementos que hacen parte de la textualidad. Entonces, arrancamos con decir acerca de la tipología textual, que está subdividida en 3 grandes componentes: la superestructura, la macroestructura y la microestructura. Entonces, la microestructura corresponde a la ordenación de las ideas, que son como la base fundamental de nuestros textos. ¿Listo? Allí encontramos unos principios, que son la cohesión, la coherencia y la conexión, que yo más adelante se los explico. Posterior a ello, más avanzado, encontramos en la macroestructura, que es el contenido semántico, global, o sea, donde desarrollamos el tema de lo que queremos escribir, que representa el sentido del texto. Entonces, es en donde se desglosa nuestro tema. Y la superestructura, que es ya grande, se refiere a la estructura general, formal, que representa las partes en que se organiza un texto. Allí debe haber, y todo escrito que se haga debe tener 3 elementos importantes: una introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pero más adelante vamos a desglosar más cosas. Bien.
Vamos a recordar también entonces la definición de texto, párrafo y oración. Como la parte más pequeña dentro del texto, dentro de la globalidad, encontramos las oraciones. Ustedes recordarán que hace referencia al fragmento más pequeño del texto. Es aquella parte donde expresamos ideas, ¿sí? Allí es en donde aparecen las ideas principales de un gran texto o las ideas secundarias, que son las que les da soporte a la idea principal. Posterior a ello, y con la unión de entonces de esas ideas, aparece el párrafo, que es la unidad mínima del texto, pero que está compuesto por varias oraciones que desarrollan una idea, es decir, que van apuntando al desarrollo de un tema en específico. Cuando hablamos del texto, hacemos referencia a la unidad mayor de la comunicación. Entonces es en donde se engloba todo. Aparecen las oraciones, aparece la sumatoria de párrafos. Por supuesto, en cada uno de estas partes debemos encontrar los signos de puntuación, el desarrollo de la gramática, los conectores y todos aquellos elementos que hacen parte de nuestra escritura. ¿Qué es el texto? Es una unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que tienen una intención comunicativa y que están internamente estructurados. Está dotado de un significado total, o sea, relacionado con el tema, formulado con unas intenciones comunicativas, porque quien escribe tiene una intención. Aparte de desarrollar un tema, quiere desglosar ese tema y con ello dar una intención comunicativa que es precisa y está constituida según los principios y propiedades textuales, que vamos a ver unos principios que son importantes para el desarrollo del texto. Acá viene lo que les decía, que les explicaba desde el comienzo. Entonces, en sus pruebas ustedes van a encontrar varias clases de textos, pero principalmente el texto continuo y el texto discontinuo. El texto continuo son aquellos que están compuestos por oraciones, las cuales se organizan en párrafos, o sea, son los que comúnmente nosotros encontramos. Cuando cogemos una obra, la empezamos a leer y vemos que hay la continuidad de oraciones, de párrafos, que todo tiene un sentido, que está conectado, que hay coherencia y que tiene un tema central, ¿sí? Aparte de eso, está unido por una serie de ideas secundarias. Entonces, ese es el texto continuo. El texto discontinuo es aquel en el cual encontramos, aparte de la información del texto continuo, podemos encontrar todos aquellos elementos que le dan soporte al texto continuo. Entonces, son las listas, cuadros, gráficos, diagramas, tablas, etc. En estos textos la información se presenta de forma organizada, pero no necesariamente tiene secuencialidad. ¿Listo? Bien. Dentro del texto encontramos una clasificación de los tipos de texto y cada una de esta clasificación de tipos de texto tiene unas características muy propias y muy particulares en su estructura, es decir, en su organización. Y tenemos que aprender a identificarlas porque de esa misma manera podemos identificar qué es lo que nos está diciendo el párrafo que nos está presentando la prueba. Entonces, en estos talleres, no hoy, pero los que continúan, nos van a explicar las estructuras de estas diferentes clases de texto. El texto enunciativo, argumentativo, descriptivo, académicos y profesionales, publicitarios y científicos, entre otros temas importantes que se les va a tratar. Estos son los principios que les hablaba, los principios del texto. Los principios del texto son lingüístico, computacional, sociolingüístico y psicológico. En el psicológico encontramos la intencionalidad, o sea, lo que les decía, quien escribe, escribe porque tiene una intención de lograr algo en aquel que lee. Entonces ahí interviene la aceptabilidad. Quien lee determina si le parece bueno, apropiado, le gustó, o por el contrario le disgustó, no le parece pertinente, le encontró errores, bueno, etcétera, ¿cierto? Entonces está relacionado con esa parte. El sociolingüístico tiene una relación con la situacionalidad, es el contexto de en dónde se está desarrollando el escrito como tal, en qué escenario se da. La intertextualidad hace referencia a la utilización de diferentes referencias que se dan, la utilización de diferentes elementos que nos aportan otros textos.
La computacional, que es el elemento que hoy por hoy utilizamos más relacionado con la tecnología, la informatividad y todos estos elementos. Y el que nos trae a colación en este momento, pues es el principio lingüístico, porque necesitamos identificar qué es eso de la cohesión, la coherencia, la adecuación, como unos elementos importantes dentro del principio lingüístico, que nos ayuda. Si nosotros logramos comprender estos principios, podemos desarrollar de mejor manera tanto nuestros escritos como la lectura de los ejercicios que nos presenten en la prueba como tal. Entonces, leamos la definición. En la cohesión, Casani dice, para 1995, explica que la cohesión textual es el hilo que permite, y aquí da un ejemplo, a las perlas de un collar estar unidas. Ese hilo que conduce, que hace unir las palabras, pero que no le deja perder el sentido. La cohesión se establece gracias al uso de los signos de puntuación. Fíjese que ese es un gran problema que tenemos hoy en día con la tecnología. Cuando nosotros enviamos mensajes en WhatsApp, usualmente no utilizamos la coma, el punto. Son los que más usamos, pero el signo de admiración, el signo de pregunta, por ejemplo, en WhatsApp no hay apertura. ¿Ven? Usualmente preguntamos es con el de cierre y así sucesivamente. También encontramos las conjunciones, los conectores, los artículos, todos estos elementos de la gramática que hacen que nuestra idea y la sumatoria de ideas nos den un párrafo con sentido. La cohesión es importante en el texto porque de esta manera logramos que nuestro mensaje se transfiera de manera completa al destinatario. Fíjense que aquí nos están diciendo, cuando tú escribes porque vas a entregarle esa información a otra persona. Ese otro debe comprendernos. Para que nos comprenda, pues tenemos que escribir bien. Entonces, por eso es importante la cohesión. La coherencia es la relación, conexión o unión de unas cosas con otras, o aquello que interconecta o mantiene unidas las partes de un todo. Es la relación lógica adecuada que identifica entre las distintas partes que conforman la totalidad del texto. Entonces, son todos aquellos elementos que hay dentro del texto, que el sujeto, que el verbo, el adjetivo, que estén bien conectados, que utilicemos las palabras adecuadas para poder dar a comprender el mensaje que queremos dar a entender. La adecuación, pues, es la capacidad que tiene el texto de acomodarse al contexto en el que se usa. O sea, no podemos utilizar palabras que hacen que se desenfoque el sentido del texto, que se pierda la idea. Propiedad del texto en donde se relacionan los elementos de comunicación y que afecta la estructura del mismo. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bueno. Perfectamente. Dime. Que vamos perfectamente, muchas gracias. Muchas gracias, muy formal. Bueno, entonces, relacionado con lo que acababa de explicar acerca de la cohesión, la coherencia, hay un elemento importante que a ustedes les va a salir en la prueba, que es la argumentación. Por eso les insisto tanto que cuando ustedes escriben, piensen que están escribiendo para que otra persona les lea. Por eso tienen que, cuando escribir, volver a leer lo que han hecho en su escritura para que hagan las correcciones necesarias. Bien, entonces, del texto generado por el estudiante se evalúan las siguientes competencias. Eso aparece en su prueba. La cohesión textual. En la cohesión textual, pues aparecen las oraciones, los párrafos, todo lo que acabamos de hablar. Y aquí es importante que tengan en cuenta, entonces el manejo del lenguaje apropiado, ¿sí? Porque eso le puede bajar puntos si no utilizan un lenguaje. Es decir, usualmente cuando nosotros hablamos, utilizamos un lenguaje coloquial, digámoslo, entre comillas, relajado, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos en una prueba como estas a la que se van a presentar, pues no podemos ser de esa manera esa escritura coloquial, a menos que nos lo pidan, ¿no? Entonces la redacción tiene que ser correcta, el lenguaje debe ser adecuado, se debe procurar utilizar todos los signos de puntuación necesarios de acuerdo a la idea que queremos expresar. Entonces miren, acá les tengo un ejemplo de la cohesión textual. Entonces miren, acá
Vamos a hacer esta lectura. Alguien que me ayude a leer el texto completo, por favor. Origen del café en Colombia. ¿Quién desea colaborar? ¿Alguno? Si quiere yo. Por favor, te agradezco. Bueno, ok, dice. Título: Origen del café en Colombia. En Etiopía, el café se consumía en infusiones o masticando sus hojas, pero los árabes lograron expandirlo por todo el mundo árabe. En el siglo XVII entró a Europa por el puerto de Venecia, con lo cual fue posible que llegara a América hacia el siglo XVIII, pero fueron los holandeses quienes lo expandieron al resto del mundo, de tal manera que alcanzaron a ser líderes en producción cafetera. Existen varias teorías del ingreso del café a Latinoamérica. Una de ellas es que los holandeses lo introdujeron por Surinam y posteriormente los franceses lo llevaron a Colombia y Brasil. Ok, muchísimas gracias. En Etiopía, África. Entonces, relacionándolo con lo que les estaba comentando, aquí debemos utilizar en nuestro texto cuando escribamos, y también debemos identificar, por eso es importante la lectura porque nos ayuda en la riqueza del vocablo. Entonces, por ejemplo, yo les coloqué acá, el uso adecuado del lenguaje, infusiones, dice este texto. ¿Listo? Todos entendemos que es como la bolsita de la aromática, ¿cierto? Pero no vamos a decir bolsita, porque no es correcto. Infusiones. Masticando, no es chasqueando, ¿listo? Entonces, para que tengamos en cuenta, pues ese es un pequeño ejemplo de cómo hay que, en la prueba misma me exige que tengo que utilizar un lenguaje apropiado de acuerdo al tema que se maneje. Otro ejemplo ahí está de un conector de tal manera, fíjese que está separado por comas, y es un conector que me une dos ideas, ¿listo? Eso relacionado con la cohesión textual. Ahora, la coherencia. Dice que las oraciones y párrafos deben tener relación entre sí. De esta manera se le da sentido y significado al texto. No debe tener ideas repetidas o que no estén relacionadas con el tema. No se debe generar contradicción entre las oraciones escritas. Tengan cuidado, por eso es importante que vuelvan a leer lo que escribieron, porque a veces repetimos palabras y no nos damos cuenta, ¿cierto? Entonces, hay que utilizar como otras palabras que nos puedan ayudar a darle el mismo sentido al texto, pero que no nos genere esa repetición. La coherencia, pues es eso. Entonces, vamos a mirar. Cuando el compañero nos hizo el favor de leer, nos damos cuenta que desde el comienzo nos están hablando acerca de cómo se origina el café, dónde surge, dónde se lo encontraron, dónde aparece, cómo se va desplazando, va llegando a diferentes lugares y se genera una producción cafetera y ahí hay un punto y ese es un primer párrafo, ¿cierto? En el segundo párrafo, aunque habla de otra idea, ¿sí? Está conectado estrechamente con el tema. Existen varias teorías del ingreso del café, ¿sí ves? A Latinoamérica y ahí empiezan a explicar. Entonces, esa es la relación que se debe hacer. La argumentación. Pues la argumentación es la organización de las ideas, las razones, los ejemplos en oraciones y párrafos ordenados que defienden una idea. Entonces es la postura organizada, estructurada, coherente, que tiene lógica, que tiene la utilización de todos los signos, símbolos, conectores y demás. Debe tener un planteamiento, no se les olvide, un inicio, un desarrollo y una conclusión. Importantísimo, siempre, siempre debe tener. ¿Listo? Entonces es esto, es cada uno de los párrafos, son estos corcheticos que relaciono acá. ¿Sí? Es todo el texto como tal. Bien. Existen varios tipos de párrafos, hartos, pero vamos a relacionar aquí solamente estos. De acuerdo con la ubicación de la idea principal, los párrafos se pueden clasificar en deductivo, inductivo, de común denominador, de transición, de comparación y contraste. Entonces vamos a mirar de qué se trata. ¿Por qué? Porque es que en sus pruebas van a aparecer estas clases de párrafos
y es importante que ustedes los identifiquen y ya les digo por qué. Entonces, el párrafo deductivo dice, es el que tiene la idea principal. Mire, esta es la razón por la cual usted debe identificar cuál es el tipo de párrafo del que le están hablando. Para identificar la idea principal, saber dónde está ubicada y dependiendo de dónde está ubicada, pues asimismo el tipo de párrafo que me están dando. El deductivo dice que es el que tiene la idea principal al inicio del párrafo explicada de forma generalizada. Las ideas secundarias están en el desarrollo y la conclusión del párrafo. ¿Ven? Entonces acá hay un ejemplo. Alguien que nos quiera leer, por favor, el ejemplo. El daño al medio ambiente. El daño al medio ambiente lo causamos principalmente los seres humanos. Esto es debido a varios factores como la deforestación, la industrialización y la contaminación. La vida en el planeta depende de nosotros y para poder seguir en la Tierra debemos tomar conciencia del daño que le estamos causando. Muchas gracias, muy amable. Entonces, como pueden darse cuenta, yo tengo ahí con la línea la idea principal, el daño al medio ambiente. Y está al inicio del párrafo. En eso es que se identifica que el párrafo es deductivo. Muy bien. Ahora, ¿cómo es el párrafo inductivo? La idea principal se expone al final, es al contrario, al final del texto. ¿Listo? En la introducción y el desarrollo se explican los argumentos. Entonces vamos a leer. ¿Quién me ayuda a leer? Los seres humanos. Los seres humanos somos naturalmente orgullosos, hacemos alarde de las habilidades que tenemos y que los demás no poseen, aunque obviamente eso no debería llenarnos de admiración. Debemos recordar que ante la ley todos somos iguales y poseemos los mismos derechos y deberes. Muchas gracias. Bien, fíjense que la idea principal está al final, la relación de la ley en donde estipula que todos los seres humanos somos iguales. ¿Listo? La igualdad. Otro tipo de párrafo, de común denominador. Este tipo de párrafo también es conocido como el párrafo en donde la idea principal está desaparecida. Por eso no hay nada subrayado ahí. ¿Listo? En la lectura se infiere la idea principal, es decir, nos deja al lector y este tipo de lecturas hace que el lector como que quede ahí pegadito a la lectura, como que genere intriga, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar con el ejemplo, con la lectura. ¿Quién me ayuda a leer? Mientras antes se necesitaban